La vida es sueño. Resumen y personajes. Exquisita novela llevada a cabo por la pluma de Pedro Calderón de la Barca. Aquí evidentemente se cuentan las historias compartidas de un reino liderado por un rey que responde al nombre de Basilio de Polonia. Dicho rey ha logrado concebir un hijo al que da por nombre Segismundo. Pero algo ocurre al momento del nacimiento de este infante, y es que se desata una profecía que dice que este hijo del rey será el responsable de la caída de su imperio, que llegaría a destruir de manera efectiva a todo su pueblo y que las divisiones llegarían para acabar completamente con el reinado. Personajes de La vida es sueño. Segismundo. Es la representación del ser humano capaz de lograr superar los mayores obstáculos en cualquiera de las circunstancias posibles. Debido a no conocer a sus padres y a no saber el porqué de su encierro ilimitado, logra concebir y convencerse que su único delito es haber nacido. En fin, su enseñanza trasciende a sí mismo y representa el delito del nacimiento para toda la humanidad en general. Es sumamente complejo y contradictorio. Definitivamente el autor quiso, por medio de este personaje, capturar la problemática de la socialización del ser humano. Rosaura representa la parte heroica de la mujer en la sociedad actual. Es la vivida representación de la inocencia y de la venganza. Es sumamente cerebral y aún más emocional en sus decisiones y acciones. Basilio nos ofrece el miedo en su máxima expresión. Miedo a que su hijo le castigue por lo que le ha hecho. Es un personaje frío y calculador. En la segunda parte de la novela cambia su parte emocional y se convierte en alguien más compasivo y trata de aceptar la verdad de su vida y la inevitabilidad de tener que hacerse responsable por sus actos. En este caso, el de haber aislado de manera increíble a su único hijo. Clotaldo, la incondicionalidad hecha persona, representa la lealtad desmedida hacia alguien y también expresa la incapacidad de lograr transgredir las normas establecidas. Clarín, excelente sirviente, humorístico hasta el final y miedoso y malicioso como todo sirviente. Resumen de La vida es sueño. Este libro cuenta la historia de un rey llamado Basilio de Polonia, quien engendró un hijo llamado Segismundo. Al nacer Segismundo se desató una profecía en la que se decía que él llegaría a destruir y a dividir al pueblo. Para evitar que esa profecía se cumpla, el rey decide encerrar a su hijo en una torre perdida, en medio de valles, para que nadie supiera de la existencia de Segismundo. Por coincidencia del destino, aparece una mujer llamada Rosaura, quien junto con su escudero Clarín se dirige al pueblo donde gobierna el rey Basilio, con la intención de recuperar su honor vengándose de Astolfo. Pero para su suerte, el caballo que los llevaba se desboca y hace que caigan en una barranca, llegando así hasta la torre donde se encontraba Segismundo privado de su libertad, y lo ven lamentándose por su destino, y al percatarse de la presencia de personas en la torre, reacciona de una manera violenta, debido al aislamiento que ha tenido por muchos años. Clotaldo era la única persona que podía tener comunicación con Segismundo, y cuando éste descubrió que Rosaura y Clarín habían burlado a los guardias al entrar a la torre, pidió que los apresaran y los encarcelaran. Más tarde, Clotaldo observa detenidamente la espada que portaba Rosaura, y se da cuenta de que ella es su hija, a quien él había perdido tiempo atrás. Entonces manda a que saquen de la prisión a su hija y queda en libertad. Rosaura empieza a trabajar en casa de Estrella, quien es sobrina del rey Basilio y prometida de Astolfo. El rey Basilio comienza a dudar de la veracidad de la profecía dicha para su hijo y decide poner a prueba a su hijo. Manda a Clotaldo a que lleve a Segismundo al palacio, pero antes le pondrían una pócima para que se durmiera, y así el rey se arrepintiera de haberlo llevado al palacio debido al comportamiento violento que tenía. Lo devolverían a la torre y de esa manera le harían creer que todo había sido un sueño. Y dicho así, llevaron a Segismundo al palacio.
Estando allí, Segismundo despertó y se sorprendió al percatarse de que no se encuentra en la torre. Segismundo comienza a comportarse de una manera muy violenta y ataca a Clotaldo. Este intenta explicarle la razón por la cual se encuentra en el palacio. Segismundo, una persona quien llevaba años de estar encerrado y aislado de la realidad dentro de una torre, cuya única educación que había recibido era la de Clotaldo, reacciona de una manera violenta ante su primer encuentro con la realidad, al lanzar por la ventana a uno de los criados del palacio. El rey Basilio trata la manera de convencer a Segismundo y le explica el porqué de su encierro, pero el rey termina por volver a encerrar en la torre a su hijo, debido a que continuaba con un comportamiento violento, confirmando de esa manera la veracidad de la profecía. Pero antes de llevárselo de nuevo a la torre, Clotaldo le dice a Segismundo que hay que hacer el bien siempre, ya que esta vida es como un sueño, y lo que importa es la venidera, la eterna. Segismundo despierta en la torre y empieza a recordar las palabras que Clotaldo le había dicho y de la razón que tenían cuyas palabras. Llegó a la conclusión de que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Por otro lado, comienzan los conflictos en la relación de Astolfo y Estrella, ya que ella le pide a su prometido un retrato y éste le entrega uno, el cual es de su antigua amada, quien fue Rosaura. Estrella se enfada y le reclama a Rosaura, pero ésta argumenta que ella no es la responsable de lo sucedido, sino más bien fue Astolfo quien escogió el retrato. Mientras tanto, en el pueblo se comienza a rumorear sobre la existencia del hijo del rey y, como es de suponer, Segismundo sería el heredero legítimo del trono. El pueblo, apoyado por los soldados, decide ir en busca de Segismundo y así poder rescatarlo y ponerlo en libertad. Al llegar a la torre, le dicen a Segismundo la situación y le comentan que Astolfo es el futuro heredero del trono, situación que ellos no ven aceptable. Pero Segismundo sigue creyendo que todo es un sueño. Clotaldo decide seguir apoyando a su rey, ya que a él le debe lealtad. Por esa razón se opone a que el pueblo libere al hijo del rey. Pero en compañía y apoyo del pueblo va en cuenta su hija Rosaura, quien le pide que abandone la idea de seguir apoyando al rey. Pero Clotaldo se niega a hacerlo y se marcha a la guerra, pero antes le confiesa a Rosaura que él es su padre. En el momento del enfrentamiento, Clarín, el escudero de Rosaura, muere, ya que por miedo a morir se esconde en unos arbustos, pero para su mala suerte, una bala perdida cae sobre él provocándole la muerte. Mientras tanto, le aconsejan al rey Basilio que huya para no terminar muerto también. Pero en su fuga se encuentra con Segismundo, quien se arrodilla ante él y comienza a alabarlo. De esa manera termina la guerra. Al final de esta historia, Rosaura termina casándose con Astolfo y Segismundo con Estrella. Clotaldo fue premiado por la lealtad demostrada hacia el rey y los que se rebelaron en contra del rey Basilio fueron castigados. Esta obra culmina con la conclusión que ha llegado a tener Segismundo, de que la vida sea un sueño o una realidad, siempre hay que hacer el bien.